Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas. Xbox ha cumplido una de las mayores barbaridades para bien que se han visto en la industria reciente del videojuego, donde todo parecían malas noticias. De hecho, diría que incluso ha cumplido uno de mis mayores deseos y sueños como consumidor de videojuegos en formato físico, porque a partir de ahora en adelante lo van a preservar. Y si alguien me quiere discutir esto, que por favor se quede escuchando el vídeo, porque vamos a hablar de preservación y otras muchas cosas en detalle. En primer lugar, ayer salió el principal ingeniero de Xbox, este señor con barba, que también nos cae a muchos, y nos comentaba precisamente que se iniciaba el proyecto Positron. No lo dijo con esas palabras, pero lo que hasta la fecha hemos conocido como ese proyecto donde tú tienes una colección de videojuegos en formato físico y automáticamente se trasladaría a tu colección en formato digital. Tal cual lo están ustedes escuchando. ¿En qué consistiría exactamente este método? Básicamente nos dicen que tú, al insertar un videojuego físico en la Xbox Series X, no hablan nada del Xbox One, ya veremos a futuro si eso sería una posibilidad, pero al menos en la Series X tendrías la posibilidad de hacer que ese videojuego tuviese una licencia digital de tu propiedad. Entonces no dependerías de tener el disco físico instalado o en este caso montado en la videoconsola. Simplemente te regalaría la copia digital del videojuego sin ninguna clase de costo adicional ni necesidad de suscripción. Imagina que, por ejemplo, tienes en formato físico pues Elden Ring y ese videojuego, pues al meterlo en esa Xbox automáticamente te generaría una copia digital del videojuego. Imagínate que, por ejemplo, tienes un videojuego con sistema Play Anywhere, como por ejemplo, ¿qué te digo yo? Mismamente un videojuego propio de Xbox como es Forza Horizon. Si tú lo metes en disco físico, te ganarías la versión de consola en digital, la versión de PC e incluso la versión en la nube. Sería básicamente un 3x1. Y aquí es donde viene lo interesante, porque esto seguramente es una duda que asalta a muchos, ya que se preguntarán que si meten, por ejemplo, este videojuego que tengo en la mano, si este título yo lo asocio a mi perfil de usuario en formato digital, ¿me seguiría sirviendo este disco? Sí, te seguiría sirviendo a ti y a cualquier otra persona. Tú, obviamente, cuando tienes este disco, te otorga la licencia digital en tu usuario o en lo que tengas configurado como tu consola principal si, por ejemplo, tienes varias personas en casa, ¿vale? Bien, la cuestión es que si tú, por ejemplo, este videojuego que yo tengo en mano se lo prestas a un amigo o se lo regalas, entonces esa licencia digital, en el momento en el que tu amigo, pareja o quien sea lo ponga en su videoconsola, pasaría a activarse como algo suyo. Es decir, seguirías pudiendo prestar el videojuego y de rebote, ¿saben ustedes qué? También estarías prestando una licencia digital y sí, se podría cambiar infinitas veces. Esto así lo han dejado caer. Básicamente lo que dice el programa es que tú, el videojuego que tengas es para ti. Tu colección física, lo tengas o no lo tengas en la mano, va a funcionar en tu videoconsola, en el PC o incluso, repito, si es Play Anywhere, en la nube. Pero también podrás prestar el videojuego, podrás seguir prestándolo a futuro y no necesariamente puedes generar copias infinitas. Eso tenerlo claro, me refiero. Si tú estos videojuegos se lo prestas a 5 personas, no te creas que estás regalando 5 claves digitales, no. La clave pasaría de persona a persona, es decir, cada uno que tenga este videojuego lo podría utilizar. En el momento en el que el disco entre en otra videoconsola, esa clave digital pasaría a ser de ese nuevo usuario, revocaría la clave anterior, lo cual es absolutamente maravilloso. Sigues teniendo y manteniendo el derecho del usuario a prestar su videojuego físico y aún así tener toda la comodidad que te ofrece el formato digital a futuro. Y esto
¿a cuántos juegos aplicaría? Pues según lo que nos han comentado, básicamente tendremos acceso a miles de videojuegos que se incluyen de la generación actual y también de la generación pasada. Es decir, básicamente nos estarían garantizando la generación de Xbox Series X y Series S y también la generación de la Xbox One. Quizá pues alguna licencia de algún videojuego de la NBA, por ejemplo, no nos la puedan otorgar porque la desarrolladora no decide que sea así. Al final dependerá también de terceros en este sentido. Puede que no aplique el 100% de los videojuegos, pero prácticamente al 90%. ¿Qué sucede en el caso de la Xbox original y de la 360? Pues que también se van a incluir en este programa, pero lo harán más adelante, porque ya sabéis que de manera reciente vimos como los juegos de la Xbox original empezaban a aparecer en el mundo del PC, y poco a poco también lo harán los videojuegos de la Xbox 360, más concretamente a partir del año que viene. Entonces, una vez suceda eso, una vez esas licencias se otorguen para el mundo del PC, a partir de ahí pues seguramente también se otorguen para esta conversión del formato físico al formato digital. Hay alguno que en todo esto está intentando ver alguna clase de connotación negativa, y a mí me gustaría preguntaros cuál exactamente, y algunos incluso dicen que esto no es preservación ni mucho menos. ¿Cómo no va a ser preservación lo que te están diciendo? Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que tienes Forza Horizon 2. Tú imagínate que tienes ese videojuego en la versión de la Xbox 360, por ejemplo, o el primer Forza Horizon, da igual. Cualquier videojuego que a día de hoy esté descatalogado. No haya licencia básicamente de ese videojuego. Imaginaros, no sé, el videojuego de Deathpool o algunos videojuegos clásicos que a día de hoy ya no se pueden comprar, que si tú tienes un disco físico en casa, te lo están salvando. No solamente es que tengas ese disco físico en casa, es que si tú tienes un disco físico en casa de un videojuego descatalogado, dependes de que ese disco siga funcionando y dependes de que en un futuro siga habiendo videoconsolas con lector de discos. Entonces lo que está haciendo Microsoft es darle una larga vida a esa edición que te compraste en su día. A ti como consumidor te está reconociendo que tú realmente sí que has sido propietario de ese videojuego. Ahí sí se está mirando por la propiedad y la preservación de ese título que compraste. Que no lo utilizas directamente del disco, no, pero reconoce que ese videojuego fue tuyo. Y sobre todo videojuegos que están descatalogados, videojuegos que se han perdido en el tiempo, videojuegos que a día de hoy no se pueden comprar, no se pueden conseguir o intentan salvarte con él. Pues ahora lo tendrías salvado. Pueden venir consolas digitales, puede venir transmisión en nube, puede venir lo que sea, que ese videojuego seguirá siendo tuyo. Es ahí donde está lo maravilloso, y que si quieres lo puedes seguir prestando. Si es que yo esto de verdad, es que es un sueño. Para mí lo que me están trayendo aquí es un puñetero sueño. Yo no quiero tener mi colección principal de videojuegos en otra parte, no en otra que me traten así, porque es que básicamente ninguna te está ofreciendo esta posibilidad. ¿Confirma Microsoft en este caso que habrá una nueva consola con lector de discos? Ni lo confirma ni lo desmiente. La presidenta de Xbox ha dejado caer básicamente que ellos, por supuesto, quieren seguir apostando por un modelo que incluya a todos los jugadores, pero claro, ya sabéis cómo son estos ejecutivos para comentar cosas. Lo normal es que la próxima Xbox no tenga lector de discos. Eso lo quiero dejar claro. Que haya una posibilidad de unidad externa, como por ejemplo hemos visto en el caso de la PlayStation 5, pues es algo que por supuesto no descarto, pero la intención no creo que sea la de incluir un lector, básicamente porque a día de hoy nos encontramos en un panorama donde pues los componentes se están volviendo muy caros, estas compañías obviamente quieren restar todo lo posible, y si pueden quitar de la ecuación un lector de discos para abaratar más los costes de esa próxima videoconsola, estoy seguro de que lo van a hacer, aunque por supuesto podrían incluir un modelo de consola más caro que incluyese ese lector de discos, pero bueno, no creo que sea ahora mismo la tentación, aunque de momento esto no es información, solo es especulación. Pero como he dicho antes, hay unos cuantos en redes sociales que intentan ver a todo esto una clase de connotación negativa. Algunos incluso ya prácticamente aseveran que Microsoft acaba de anunciar que la próxima generación no va a contar con lector de discos. Microsoft no ha contado eso. Microsoft aquí te ha dado un salvavidas para tu colección. Punto. No ha anunciado ninguna cosa más. Yo en lo personal creo que la próxima generación no habrá discos en Xbox, básicamente porque quedándose sola en el mercado, ya me dirás qué van a hacer las compañías desarrolladoras cuando en Xbox no se vende formato físico. Pero eso es especulación. Aquí solamente hay una compañía que te ha anunciado que la próxima generación va a ser 100% digital, y esa se llama Sony PlayStation. Es la única que oficialmente ha anunciado eso, es la que le ha puesto fecha de muerte al formato físico. Eso no lo ha hecho Xbox. Xbox lleva mucho tiempo olvidando el formato físico, tratándolo de hecho bastante mal en múltiples aspectos, pero ellos no te han anunciado el final, los otros sí.
Entonces, a partir de aquí, e independientemente de lo que haga Xbox en ese sentido, en el resto de plataformas ya estáis tardando en hacer fuerza para que se haga exactamente lo mismo. Nintendo cuida su formato físico, así que entiendo que de momento la cosa no debería de escalar a más. Pero en PlayStation ya ha anunciado el final de esto. A mí me va a dar PlayStation este videojuego que tengo en la mano, Astrobot, que es uno de los mejores plataformas que he jugado en muchísimo tiempo. ¿Me va a dar la copia digital? ¿O voy a tener que depender de este disco? Porque si la próxima PlayStation no tiene lector de discos, me tengo que quedar en la PlayStation 5 para siempre si quiero volver a jugar a este videojuego. Voy a tener que comprarme toda mi colección de juegos en digital para poder seguir jugándola ahí. La pregunta es, ¿PlayStation lo va a hacer? Eso es lo que unos cuantos fanáticos locos tendrían que estar diciendo en redes sociales. Y no hablo del que juega en PlayStation, hablo del fanático loco, que está intentando buscar connotación negativa a algo que básicamente te está intentando salvar tus juegos de ayer y también tus videojuegos de hoy. Te los están intentando salvar. Te están dando una segunda oportunidad para que incluso videojuegos que tienen un siglo o videojuegos que tienen un mes los puedas seguir prestando y que tu copia digital incluso se vaya con tu disco a todas partes. Y si el disco no lo tienes en la videoconsola podrás seguir jugando el videojuego incluso a través del PC. O sea, intentar buscar una connotación negativa a lo que acaba de anunciar Xbox, que es salvar tu biblioteca de juegos, tío, no estáis bien. Pedírselo que lo haga esta. Esta es la que lo tiene que hacer, porque esta, si su tienda digital es de todo lo que dependemos, estamos jodidos. Con perdón, es que la tienda digital de PlayStation en los últimos tiempos, yo quiero digitalizar mis videojuegos de PlayStation desde hace ya años. Quiero tener mi biblioteca ahí en digital por si acaso, me es mucho más cómodo. Y me meto a ver los precios si es que de verdad tengo ganas de tirarme por el balcón. ¿Qué queréis que os diga? Así que este sería el siguiente paso. Otro detalle que se ha comunicado y que por supuesto creo que ya sabíamos básicamente todos es que Xbox va a seguir apostando por la retrocompatibilidad. Es decir, van a seguir sacando videojuegos clásicos que sean jugables a día de hoy. A finales de año, de hecho, vamos a tener noticias acerca de ese asunto. Así nos lo comunicaron oficialmente y así esperaremos que suceda. A ver qué videojuegos son los que traen de vuelta. Esos títulos, por supuesto, si en algún momento has tenido una versión física del videojuego, podrán ser tuyos incluso dentro del mundo del PC en el largo plazo. Ya veremos, pero la cuestión es que se va a seguir apostando por todo lo que ya es compatible, sigue siendo compatible. Por una generación tras otra, salvada, vengan las que vengan. Que independientemente de lo que pase con las consolas, tu biblioteca de juegos esté a salvo. Y eso es por lo que más de un jugador tendría que estar luchando a día de hoy. Porque todo lo que te has comprado, sigas sintiendo que te lo has comprado y sigue siendo útil, pasado un largo plazo. Y es que sí, el físico está como está y el digital es lo que viene. Volviendo un poco al tema central y ya para cerrar vídeo, quiero aclarar un par de asuntos. El primero, hay gente que está preocupada porque ha leído que efectivamente si tú vendes tu videojuego en formato físico o se lo das a otra persona, dejas de tener acceso a esa clave digital que te ofrecen asociada a tu perfil de usuario. Pero vamos, es que eso es lo lógico y normal, me refiero. A ti te están otorgando esa clave digital porque Xbox reconoce que tú eres propietario de una edición física, por lo cual no tiene sentido que si dejas de ser propietario de esa edición física, sigas teniendo un videojuego que ya le pertenece a otra persona. Entonces, tú puedes enterrar tu videojuego físico 20 metros bajo tierra, que lo podrás seguir utilizando en formato digital, pero en el momento en el que esto entre en la consola de otra persona, es como si se lo prestases o se lo regalases de toda la vida. Es así de sencillo. Si tú le regalas un videojuego a alguien, deja de tenerlo tú. Es así de simple, porque si no alguien se compraría 40 videojuegos, asociaría todas las claves digitales y luego los vendería y menudo negocio. Pues hombre, eso ya no. El otro punto es que este programa no solamente será para los videojuegos Play Anywhere, no, se va a aplicar a generalmente cualquier videojuego. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente para los juegos de la Xbox original y de la 360 no se aplicarán todos, se aplicarán a los que son compatibles o han sido retrocompatibles en algún momento, puede que a muchos más, pero la intención es que sea sobre todo para los que a día de hoy han tenido alguna clase de retrocompatibilidad, aunque ya incluso muchos de ellos no se vendan. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Pero bueno, ya lo iremos viendo con el paso del tiempo, cuando este programa empiece a funcionar le dedicaré un vídeo seguramente, y a mí me gustaría darle las gracias a Microsoft en este sentido, porque aunque ha hecho bastantes cosas mal con el formato físico, ha habido mucha dejadez.
Esto es perfecto. Para el usuario es una medida brutal e increíble y sin ninguna clase de costo adicional. Gracias, y así se tienen que hacer estas cosas en una transición más natural hacia lo digital. En la caja de comentarios vuestras opiniones y disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.